Hola a todos, el video de hoy sigue con la línea de los circuitos de RC, pero esta vez vamos a analizar un circuito RC cuya variable de salida va a ser la caída de tensión en el condensador, o sea, lo más típico que se analiza dentro de los circuitos de RC cuando se enseña habitualmente. Los objetivos de este video es plantear la ecuación diferencial del circuito RC, obtener la función de transferencia mediante transformadas de Laplace, realizar el diagrama de bloques de esta ecuación diferencial, hacer la reducción de este diagrama de bloques y con eso obviamente obtenemos una función de transferencia. Debemos recordar que los elementos, cada elemento de un circuito eléctrico tiene su fórmula representativa, voltaje y corrientes, como pueden ver, y recuerden que deben sabérselas casi de memoria. Entonces, lo primero, tenemos el circuito y ya sabemos qué es lo que vamos a analizar. En este caso, lo que queremos analizar es la caída de tensión en el condensador y sabemos que la entrada es un voltaje VI cualquiera, no lo conocemos, una función que X. En este caso, sabemos que en un circuito serie lo más recomendable es ocupar ecuaciones de malla o ley de Kirchhoff de voltaje, obviamente son lo mismo, porque mallas es Kirchhoff de voltaje. Entonces, lo primero que debemos hacer es cómo plantear la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, si yo analizo el circuito serie, me dice que el voltaje de entrada es igual a VR más BC. Devolvámonos. Voltaje de entrada es igual a la caída de tensión en R más la caída de tensión en C. Y si se dan cuenta, PI es igual a VR más BC. Eso es lo que significa realmente esa ecuación. Ahora, una vez que tenemos la ecuación, reconozcamos cuáles son las variables que que van a participar en el análisis que vamos a realizar. Si yo veo BI, BI es parte del análisis, es nuestra entrada. Veo VR, VR no es parte del análisis de este video. Veo BC y BC es parte del análisis, por lo tanto la variable que me está molestando es VR. Entonces esa es la que debo sacar. Entonces para eso voy a buscar un grupo de ecuaciones y voy a buscar algún tipo de relación física dentro del circuito para poder llevar a cabo esta transformación. Entonces lo primero que debemos saber es que VR es igual a R por IR. Ahora, ¿cuál es la gracia de IR? Que tenemos un circuito serie, por lo tanto IR es igual a IC. Entonces, este IR que está acá, lo vamos a cambiar. Y vamos a poner, en vez de este IR, vamos a colocar IC. Por lo tanto, el voltaje y la resistencia sería lo mismo que escribir R por IC. Pero también sabemos que IC es la corriente que pasa por el condensador. Y el condensador tiene una relación matemática con respecto a la corriente que es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo recuerdo que mi última ecuación estaba como R por IC, yo ahora reemplazo esto acá y voy a llegar a esto, que BR es igual a R por C por dBc dt. Aquí abajo ordené un poco para que se vea R por C, pues, constante solamente. Y vuelvo a analizar en este punto. Si me doy cuenta, ahora sigo teniendo BI. Algo cambió acá. Acá desapareció BR, pero BR ahora hay un término que depende de BC. BC es nuestra variable buscada, por lo tanto está perfecto. Y la última variable que era BC, ya sabíamos de antes que no la íbamos a tocar porque es nuestra variable de análisis. Todos los términos dependen de entradas o salidas del sistema. Consideren una hora excluyente, o sea, en este caso, tenían que estar todas para poder empezar a realizar las transformadas de Laplace correspondientes, porque en el fondo el análisis que se hace para este circuito en este nivel es un sistema de tipo una entrada, una salida, un sistema de tipo SISO. Por lo tanto, finalmente nos damos cuenta de que esta ecuación que hemos obtenido es la ecuación diferencial representativa del circuito que relaciona claramente el voltaje de salida, que en este caso es la tensión en el condensador, sobre la tensión de entrada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación
y vamos a obtener la función de transferencia. Al aplicar la transformada de Laplace vemos que la transformada de Laplace, como siempre, se aplica a ambos lados de la ecuación. Acá cuando yo escribo esta ecuación debo recordar ver siempre las propiedades de Laplace. En este caso voy a ocupar la propiedad 2 de A. Esta tabla está en el Logata, quinta edición por si acaso. Y esta propiedad me dice que si yo tengo la transformada de Laplace de la suma de dos funciones, yo lo puedo convertir en la suma de dos transformadas de Laplace. O sea, en otras palabras, yo tomo estos términos y se separan. Por ejemplo, este acá y este acá. Donde claramente tengo dos elementos y tengo la transformada de Laplace de la suma de dos elementos y se convierte en la suma de dos transformadas de Laplace, en este caso de los dos elementos ya separados. Una vez que ya tengo todo separado, debo recordar, voy a devolver un poco para que lo vean bien, que acá tengo RC y está multiplicando a la derivada del voltaje en el condensador. Debo recordar que cuando yo tengo algún tipo de relación matemática, una función, y yo tengo una constante, fíjense lo que me dice Laplace. Me dice que si yo tengo una función por una constante, yo puedo sacar la función fuera y colocarla como la constante por la transformada de Laplace. En este caso la transformada de Laplace es todo esto. Entonces eso me quiere decir que RC puede salir fuera, como se ve, perdón, disculpen, claramente en esta ecuación, donde RC salió fuera de la transformada de Laplace. Ahora, cuando ya la veo así, veo que tengo la transformada de Laplace de BI, vengo que tengo la transformada de Laplace del voltaje en el condensador con respecto al tiempo y la transformada de Laplace del voltaje en el condensador. En sí, ya tengo todo listo para llegar y poder aplicar realmente Laplace. O sea, finalmente poder cambiar todo esto del dominio del plano T al plano S. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de BI? Recordemos que BI es la función de entrada, no la conocemos. Por lo tanto, la transformada de Laplace de BI no es más que una función en S. Ahora, ¿cuál es la transformada de Laplace del voltaje en el condensador? Lo mismo. Pero ¿cuál es la transformada de Laplace de la derivada del voltaje en el condensador? Propiedad número 3 de la página 865 me dice que la transformada de Laplace de la derivada de un condensador es S por S menos la función evaluada en cero, pero en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estamos trabajando con condiciones iniciales nulas para obtener su modelo matemático. Por lo tanto, se consideran las condiciones iniciales en cero, haciendo que la transformada de Laplace de la derivada sea solamente S por f de s, que es la transformada de Laplace de la función pura. Por eso es que cuando se aplicó acá en la derivada, las constantes quedaron, apareció un s, que corresponde literalmente al fragmento derivado, y apareció bc, que en el fondo todo esto es la transformada de Laplace de la derivada de bc. Exactamente. Ahora, matemáticamente, voy a volverme un poco para recordar. Aquí, cuando yo apliqué la transformada de Laplace, veo claramente que tengo ese que es un factor común dentro de la expresión. Por lo tanto, voy a factorizar y va a quedar de esta forma. Una vez que factorizo, voy a reordenar un poco. Siempre reordeno de esta forma acá, porque sé que eventualmente va a quedar lista la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, sabemos que una vez que ya está ordenado, tengo esto. Yo tengo que RCS más 1 está multiplicando a BC. Resulta que si yo pienso en cuál es mi función de transferencia, yo quiero que quede BC dividido en BI. Entonces, BC ya está arriba en el numerador, no conviene desplazarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos este término completo y lo pasamos dividiendo acá. Cuando yo hago eso queda de esta forma. Debo recordar que BI está siendo multiplicado por 1 en todo momento. Recuerden que eso es matemática básica y es importante que siempre lo tengan en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que, recuerden, quiero BC dividido en BI. Por lo tanto, BI pasa dividiendo a BC y se convierte en esto, BC dividido en BI. Y en este punto ya hemos obtenido la función de transferencia, que es 1 dividido en RCS más 1. Por lo tanto,
Después de aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación que hemos analizado, se obtiene la función de transferencia, haciendo todos los arreglos matemáticos necesarios. Después de hacer eso, vamos a hacer el diagrama de bloques desde la ecuación diferencial. Para eso lo primero que debemos hacer es reordenar la expresión y dentro de todos los términos pensar ya, ¿cuál es la variable de salida? La variable de salida es BC. Y esa variable de salida, lo primero que debo pensar es cuál es la que está más derivada dentro de toda la expresión. Y me doy cuenta que aquí tengo BC y aquí tengo la derivada de BC. Claramente esta es la más derivada, por lo tanto, esta va a ser mi variable que voy a despejar. Para despejar todo esto, lo primero que hago es tomar BC y lo tiro restando para acá y se ve claramente acá abajo. Si nos damos cuenta, aquí tengo RC y RC, ¿cómo creen que va a pasar? Va a pasar dividiendo. Va a pasar dividiendo así. En este punto ya tenemos despejado DBC. Pero esta expresión, como siempre les digo, no es tan bonita, así que lo que vamos a hacer es reescribirla como 1 dividido en RC por BI menos BC. Ahora la vamos a dar vuelta tirando lo que estaba al lado derecho al lado izquierdo y lo que estaba al lado izquierdo al lado derecho para que se vea bonita. Acá claramente nos aparece una expresión que ya vamos a empezar a analizar para llevarla a diagrama de bloque. Pongan atención a que la expresión es esta y lo primero que vamos a ver es que yo tengo la entrada del sistema menos la salida. En otras palabras, ocurre una resta entre la entrada y la salida dentro de la ecuación misma. Esto significa inmediatamente que aparece un bloque sumador que que los signos que tienen son más y menos, indicando una resta entre BI y BC. En este caso, si yo analizo esto, yo sé que BC también corresponde a mi variable de salida, pero está conectada directamente a la entrada. O sea, en otras palabras, si yo veo acá, en este punto exacto donde yo estoy marcando una flecha ahora, aquí el flujo o lo que sale es BI menos BC. Y es precisamente lo que queremos que salga del bloque sumador. Después de eso, podemos observar que ya teníamos BI menos BC. Disculpen aquí, esto fue cosas que pasan. Entre BI menos BC, yo miro la ecuación. Y la ecuación me dice, acá, que yo debo tomar BI menos BC y debo multiplicarlo por 1 dividido en RC. Entonces, ¿qué? Tomo la información que es BI menos BC y la multiplico por un bloque, transformando esa información y la salida se ve como está acá. 1 dividido en RC, factor de BI menos BC. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la derivada. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que obtenemos? Tengo la derivada de BC con respecto a dt. Resulta que si yo lo veo de otra forma, este punto, antes de pasar de este punto a este punto, yo resulta que salida es voltaje en el condensador. Pero en este punto tengo la derivada del voltaje del condensador, por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer yo para transformar una derivada? Lo que deberían hacer es integrar. Y recuerden que la integral es un operador, que es 1 dividido en s, y ese operador 1 dividido en s representa la integral, por lo tanto yo integro la derivada de bc con respecto a dt, obteniendo bc en este punto. Y por lo tanto ya tenemos la salida correctamente definida. Por lo tanto, el diagrama de bloque representativo de este circuito se puede escribir así. Una vez que ya tenemos el diagrama de bloques, vamos a hacer la reducción. Aquí multiplicamos directo, esto es muy simple, sabemos que se multiplica directo en el plano S, 1 por 1, 1, RC por S, RCS. Y este es el diagrama de bloques. Ahora, ¿qué hacemos? Ya nos damos cuenta de que esto es una retroalimentación, por lo tanto lo único que debemos hacer es ocupar nuestra fórmula clásica, que es G dividido en 1 más GH. Entonces, al utilizar G dividido en 1 más GH, lo primero que debemos saber es dónde está G. Actualmente yo tengo esta estructura, una entrada, una salida. La salida del sumador es G y la entrada es H. Pero fíjense, yo sigo la trayectoria de la entrada y no hay nada desde el nodo de salida. Por lo tanto, es el equivalente a que BC se multiplique por 1. Si yo multiplico BC por 1,
llega a BC. Entonces, ¿qué significa esto? Que H es 1, mientras que G es 1 dividido en RCS. Claramente definido acá. Reemplazo todos estos términos en la expresión de la retroalimentación y me aparece aquí G dividido en 1 más G por H. De ahora que estamos en este punto, multiplico esto directo. Recuerden que aquí es como que tuviera dividido en 1, por lo tanto 1 por 1, 1. RCS por 1, RCS. Me queda así. Ya saben que acá lo que deberíamos hacer es aplicar suma de fracciones. Y es cruzada. Como aquí sigue estando C1, quedaría 1 por RCS, RCS de arriba. Luego 1 por 1, 1. RCS más 1 arriba. Y abajo quedaría RCS por 1. Por lo tanto, aquí la expresión quedaría 1 dividido en RCS, todo esto dividido en RCS más 1 dividido en RCS. Hacemos el famoso teorema del sándwich que usan en matemáticas, en el fondo es multiplicar los dos extremos, arriba RCS por 1, quedan en el numerador, y multiplico el interior, RCS por RCS más 1, y eso queda en el denominador, acá se está multiplicando todo. Pero fíjense esto, cuando hago la multiplicación esto se vuelve simple. ¿Por qué? Porque este término de arriba es igual al término de abajo. Entonces todo esto se convierte en 1. Por lo tanto la función de transferencia final es 1 dividido en RCS más 1. Lo cual claramente se ve representado acá. Que esa es la reducción del diagrama de bloques. Por lo tanto nos damos cuenta de que la reducción del diagrama de bloques llega a lo mismo que haciendo todo este proceso con la transformada de Laplace. Fue un gusto a todos, me despido, que estén muy bien.